Hoy vamos a ver la unidad 3 que habla sobre distribuciones de probabilidad. En esta primera parte vamos a ver definición y clasificación de variable aleatoria. Hasta este momento nosotros habíamos definido un experimento aleatorio y un espacio muestral asociado. El espacio muestral asociado podría ser numérico o no numérico. Por ejemplo, si yo arrojo dos monedas, el espacio muestral asociado sería el par cara cara, o cara sello, o sello cara, o sello sello. O bien, si yo arrojo un dado, el espacio muestral asociado sería el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vemos que en algunos casos tenemos un espacio muestral que es no numérico y en el segundo ejemplo tenemos un espacio muestral numérico. Ahora lo que vamos a hacer es transformar el espacio muestral a un conjunto de números reales. Y esto lo vamos a hacer mediante una función llamada variable aleatoria. Entonces, para definir una variable aleatoria, vamos a dar un experimento aleatorio, un espacio muestral asociado, y se define una variable aleatoria como una función que asigna a cada s del espacio muestral un número real x de s. Esquemáticamente tenemos acá a la izquierda el espacio muestral, un elemento s del espacio muestral, y a ese elemento lo transformamos en un número real mediante la variable aleatoria x. Por ejemplo, volviendo al experimento de arrojar dos monedas, nosotros tenemos que el espacio muestral era cara cara, cara sello, sello cara, sello sello. Entonces vamos a definir la variable aleatoria x, el número de caras que aparece. Entonces veremos que el suceso cara cara corresponde a x igual a 2. El suceso sello cara o cara sello corresponde al valor de la variable x igual a 1. Y el suceso sello sello corresponde al valor de la variable x igual a 0. O sea que el recorrido de la variable es 0, 1 y 2. Ahora bien, si vamos al ejemplo de arrojar un dado, tenemos que el espacio muestral era el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que ya el espacio muestral eran números. Entonces acá la variable aleatoria va a ser el número obtenido. Y entonces sería la función identidad. Así tenemos que x de y es igual a y con y igual a 1, 2 hasta 6. Y el recorrido de la variable aleatoria coincide con el del espacio muestral. Así, en casos como este, vemos que el espacio muestral, que ya eran números, la variable aleatoria que defino es la identidad. Fijemos que el recorrido de la variable aleatoria se denota con R sub X. Vamos a ver cómo se asignan las probabilidades. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado de lo que veníamos viendo. Supongamos que en vez de lanzar dos monedas, lanzamos tres monedas. Entonces el espacio muestral estará formado por ternas. Cara, 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 sello, cara, sello, cara, sello, cara, 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 sello, 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 cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Fíjense acá la forma de escribir el espacio muestral. Hay un cierto orden. Primero ponemos la terna que tiene tres caras, luego las ternas que tienen dos caras, luego las ternas que tienen una cara y finalmente la única terna que no contiene caras. Cuando ustedes escriban el espacio muestral asociado a los experimentos, les aconsejo que lo hagan así, con un cierto orden, con una cierta sistematización para que no se coman sucesos del espacio muestral. Bueno, sigamos ahora entonces definiendo la variable aleatoria como el número de caras. El recorrido de la variable aleatoria es 0, 1, 2, 3. La probabilidad de que x sea igual a 0 es la probabilidad de que ocurra el suceso sello, sello, sello. Y esto es igual a una de las ternas sobre las 8 posibles, porque acá todas las ternas son igualmente probables. La probabilidad de que x sea igual a 1 va a ser la probabilidad de las ternas cara, sello, 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 cara, sello, 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 cara, igual a 3 octavos. ¿Sí?
Análogamente, sacamos la probabilidad de que x sea igual a 2 y la probabilidad de que x es igual a 3. ¿Por qué hablamos de probabilidad inducida? Porque yo empiezo queriendo probabilizar acá un número en los reales. Y lo que hago es ver de dónde proviene ese número en el espacio muestral y le asigno la misma probabilidad. Así, por ejemplo, cuando yo tengo la probabilidad de que x sea igual a 2, me voy a las ternas del espacio muestral que tienen dos caras y veo qué probabilidad tiene la ocurrencia de cualquiera de estos sucesos. Y esto es igual a 3 sobre 8, ¿sí? Porque tengo 3 ternas posibles que tengan dos caras de las 8 del espacio muestral. O cuando yo quiero, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 3, me voy al suceso del espacio muestral que me devuelve 3 caras. Y esta es la terna cara, cara, cara. ¿Qué probabilidad tenía esa terna? 1/8. Y entonces le asigno a x igual a 3 la probabilidad igual a 1/8. Por eso se habla de probabilidad inducida, porque la variable aleatoria es la que me transmite la probabilidad a los reales. Vamos a ver que las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuas. Una variable aleatoria se dice discreta cuando su recorrido es finito o infinito numerable, o sea que su recorrido es de la forma x1, x2, xn, o bien x1, x2, etc. A cada valor de los x sub i se le asocia una probabilidad que la vamos a denotar como p sub x de x sub i, que es la probabilidad de que x sea igual a x sub i. Y esto para todos los i, los subíndices i que incluyan en el recorrido de la variable. El conjunto de los valores p sub x de x sub i cumple con las siguientes condiciones. Son números no negativos y cuando yo los sumo a todos ellos me da 1. La función p sub x se denomina función de masa de probabilidad y su abreviatura es f minúscula mp. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos un embarque de 8 computadoras similares que se envía a un distribuidor. En ese embarque se tienen 3 aparatos defectuosos. Si un colegio realiza una compra al azar de 2 de estas computadoras, encuentra la distribución de probabilidad para la variable aleatoria número de computadoras defectuosas que adquiere el colegio. Entonces, el experimento es que se compran 2 computadoras y el posible espacio muestral es que ninguna sea defectuosa, o sea, no defectuosa, no defectuosa, que la primera sea no defectuosa, la segunda defectuosa, la primera defectuosa, la segunda no defectuosa, o ambas defectuosas. Entonces defino la variable aleatoria, número de computadoras defectuosas, y el recorrido de esta variable será 0, 1, 2. Entonces, la probabilidad de p sub x en 0, que es la probabilidad de que x sea igual a 0, es que se adquieran 2 computadoras no defectuosas. Entonces, que la primera sea no defectuosa es 5 sobre 8, porque de las 8 yo tenía 3 defectuosas, entonces tengo 5 no defectuosas sobre 8 posibles. Y luego tengo 4 sobre 7, porque ya en vez de 8 computadoras me quedan 7 y de defectuosas me quedan 4. Así, si yo hago las cuentas, esto me queda 20 sobre 56, o lo que es lo mismo, 10 sobre 28, o puedo seguir simplificando. La probabilidad de que x sea 1, de p sub x de 1, es la probabilidad de que x sea igual a 1, y acá debería poner el par no defectuosa, defectuosa, y defectuosa, no defectuosa. Vamos a ver cómo calculo estas probabilidades. Que la primera sea no defectuosa es 5 sobre 8, y que la segunda sea defectuosa, tengo ya 7 posibilidades para elegir la computadora, pero como debe ser defectuosa, me queda 3. Análogamente, la probabilidad del par defectuoso o no defectuoso va a ser 3 sobre 8 por 5 sobre 7. Y esto me da 30 sobre 56. De la misma manera, calculo p sub x de 2, que es la probabilidad de que x sea igual a 2, o sea que ambas sean defectuosas, y esto me va a dar 3 sobre 8 por 2 sobre 7, y esto es igual a 6 sobre 56.
Así, yo puedo representar la función de masa en una tablita donde pongo los valores que toma X, la probabilidad de cada uno de esos valores, y puedo representarla gráficamente de esta forma. ¿Sí? En un eje horizontal, donde acá tengo la escala, el valor de X, y en el eje vertical tengo la función de masa. Y vemos que en el punto 0 la probabilidad es 10 sobre 28, en 1 es 15 sobre 28 y en 2 es 3 sobre 28. Fíjense que al sumar todas estas probabilidades me da 1, que es una de las condiciones con las que tiene que cumplir la función de masa. Veamos ahora cómo definimos una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria se dice continua si existe una función f sub x no negativa definida sobre la recta real, tal que para cualquier intervalo contenido en R, la probabilidad de que x pertenezca a A es la integral sobre A de f sub x de x diferencial de x, donde f sub x se denomina función de densidad de probabilidad y cumple con las condiciones de ser no negativa y que la integral sobre todos los reales me da 1. Observemos que a diferencia de la función de masa, que era una probabilidad, acá la función de densidad es una herramienta para calcular la probabilidad. O sea, la integral de la función de densidad es la que me va a dar una probabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que se elige un número en el intervalo 0,2. O sea, el recorrido de la variable es 0,2. La función de densidad de probabilidad va a estar dada por un medio entre 0 menor o igual que x menor o igual que 2 y 0 en otro caso. Gráficamente tenemos acá la función de densidad que se extiende de 0 a 2 y vale 0 fuera de este intervalo. Y la altura es un medio. Fíjense que una de las condiciones con la que debe cumplir la función de densidad es ser no negativa, que lo es porque vale 0 o un medio, o sea, es no negativa. Y la otra condición es que el área, o sea, que la integral de la función de densidad en todo el recorrido de la variable me debe dar 1. Y entonces vemos que esta área es 1, porque tengo de base 2, de altura un medio, el área es 1. Ahora, esta es la única función de densidad, cuando yo la tengo así, igual a una constante, que fácilmente por área puedo verificar la condición que me requiere la función de densidad de probabilidad. Con eso, bueno, acá el problema nos planteaba verificar que f sub x efectivamente era una función de densidad, y luego me pide calcular la probabilidad de elegir un número que pertenezca al intervalo 1.52. Veamos. Bueno, para verificar que es una función de densidad, ya hemos dicho y hemos visto que por definición es no negativa. Y cuando yo hago la integral de la función de densidad, efectivamente me da 1. Eso es lo que ya vimos geométricamente a partir del gráfico. Ahora me pide calcular la probabilidad de elegir un número entre 1,5 y 2. Y eso me va a dar la integral entre 1,5 y 2 de un medio de x, y esto es exactamente 0,25 resolviendo la integral. Bien. De nuevo, acá les remarcamos que la función de densidad no es una probabilidad, como en el caso de la función de masa de probabilidad. Es una herramienta para calcular probabilidades. En el caso de que una variable aleatoria sea continua, la probabilidad en un punto es 0. ¿Por qué? Porque las probabilidades se calculan mediante una integral. Y si yo tengo la integral de un punto, es como que tuviera la integral supongamos la probabilidad de que x sea igual a a, sería la integral entre a y a de la función de densidad. Y sabemos, por herramientas de cálculo, que esa integral es 0. O sea, volvamos acá a este grafiquito, si yo quiero la probabilidad de que sea igual a 1, yo para calcular, para que haya probabilidad, es el área bajo la función de densidad. Entonces, para que yo calcule un área, en la base no puedo tener un punto, tengo que tener un intervalo. Por muy chiquitito que sea, pero un intervalo. Si yo tengo un punto, sobre un punto no hay área, no tengo que integrar.